pero recibiréis poder Potenza cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Когда сойдет на вас Дух Святой, Вы сами Kraft empfangen. In all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hermanos, buenos días. Hoy nos toca orar por una región muy especial, un continente muy especial, un continente que en lo particular le tengo un gran cariño por una gran cantidad de amistades, pero también un continente que de alguna manera refleja una gran tristeza porque conocieron el Evangelio y se ha ido extinguiendo. Hoy me toca orar junto con ustedes, vamos a orar juntos por Europa, todo el continente europeo. Sin duda alguna uno de los continentes más importantes, que es sumamente valioso y donde de alguna manera, ahorita lo vamos a ver en las oraciones, también fue en un tiempo semillero de pastores y misioneros que vinieron a América, sobre todo América del Norte, predicando el Evangelio. Y me gustaría que me acompañaran con esta oración inicial, poniendo este continente en las manos de Dios. Y en la medida en que vamos a ir dando algunos datos, vamos a ir orando por diferentes regiones y también por diferentes necesidades para que Dios vaya escuchando nuestras oraciones y podamos tomar conciencia de la importancia del Evangelio dentro de estos lugares. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos concede, Señor, de orar en esta mañana delante de ti, para poder iniciar esta oración por el continente europeo. Te pedimos, Señor, que escuches nuestra oración. Te pedimos, Señor, que recibas, Señor, nuestra petición y que lo que vamos a poner hoy en tus manos preciosas, que desde luego, Señor, es de tu conocimiento, tengas a bien, Señor, atender esta necesidad en toda la gran cantidad de millones de habitantes que hay en aquel continente. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Actualmente Europa es un continente que cuenta con 745 millones de habitantes. Es un continente densamente poblado y aparte de eso la importancia que tiene por su historia, su cultura, su antigüedad y su economía. El Evangelio, cuando corrió precisamente en la época de la iglesia del primer siglo, después de Israel y Siria, los primeros lugares donde el Evangelio se dio a conocer, sobre todo por la predicación del apóstol Pablo y el equipo que le acompañaba, y posteriormente por Pedro y el apóstol Juan, fue Europa. La palabra de Dios en Mateo 28, versos 19-20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno de los primeros continentes en donde se formó una gran cantidad precisamente de discípulos fue en Europa. Sin embargo, voy a leer un dato que es escalofriante en este siglo XXI. Stephen Bullivant, él estima que en menos de 100 años, es decir, para finales del siglo XXI, Europa será un continente mayoritariamente no religioso, es decir, en donde tanto protestantes como católicos, anglicanos u ortodoxos serán una minoría, o incluso dentro de esta encuesta se calcula que tan solo serán un remanente. Es decir, que muy probablemente, de acuerdo a estos cálculos y estimaciones, para finales de este siglo,
Europa prácticamente se habrá olvidado de todo tipo de religión. Y esto es algo que a nosotros nos debe de preocupar e interesar. Pero esto es lo que nos dicen las estadísticas. El poder de Dios, los pensamientos de Dios nos dicen otra cosa muy diferente. Y voy a pedirles que me vayan acompañando a orar por regiones. La primera región que me gustaría que me acompañaran en oración es la región que se conoce como la Europa mediterránea, precisamente la parte de Europa donde el Evangelio corrió ampliamente a través de Pablo y su equipo misionero, donde Pedro llegó también a Roma, donde Juan el apóstol estuvo en Turquía. Por ejemplo, España cuenta con 47 millones de habitantes, Portugal 10.3, Italia 60.4, Grecia 11 millones y Turquía 82. No se trata tanto de las cifras, estamos hablando de 250.7 millones de habitantes. Se trata de que estos 250.7 millones de habitantes tienen la necesidad de conocer el Evangelio. Y me gustaría que me acompañaran en esta primera oración por Europa para orar por la parte de la Europa mediterránea. ¿Me acompañan? Padre eterno, te damos gracias porque nos concedes la oportunidad de orar en esta hora por esta parte de la Europa mediterránea. Una parte donde en el primer siglo el Evangelio corrió, siglo segundo y siglo tercero, el Evangelio creció y el Evangelio se fue dando en toda esta región. Pero ahora, Padre Celestial, muchas de estas naciones no solamente se han olvidado del Evangelio, muchas de ellas son lugares que se han convertido a la fe musulmana. Y queremos pedirte en esta hora, Señor, que nuevamente tú tengas a bien, Señor de los cielos, avivar y despertar el corazón de toda esta región, para que en medio de toda esta región nuevamente el Evangelio sea predicado a toda criatura. Si a través, Señor, de los cielos, de los medios, a través de la tecnología, o si tú levantas misioneros, pastores, queremos poner en tus manos preciosas la vida de todos los habitantes de esta región, que puedan nuevamente volver a conocer el Evangelio. De alguna manera eso fue también cuna en el primer siglo para la expansión del Evangelio dentro del Imperio Romano. Hoy los ponemos en tus manos preciosas. Ponemos la vida de todos los pastores y misioneros que han de ir a ese lugar, pero también te pedimos que en medio de ese lugar tú levantes obreros, Señor de los cielos, para predicar el Evangelio entre ellos. Los ponemos en tus manos preciosas. También, hermanos, otra región muy importante de Europa es la región que conforman países como son Alemania, Austria, Bélgica, Chequia o República Checa y Polonia, que juntos suman 150 millones de habitantes. Alemania, sin duda alguna, dentro del corazón evangélico, tiene un lugar especial, porque ahí, Señor, el Señor levantó durante la época de la Reforma a un hombre usado por Dios, Martín Lutero, para predicar el Evangelio en aquella región. Pero ahora encontramos que también, al igual que el resto de Europa, en cuanto al conocimiento del Evangelio, está en bancarrota. Y vamos a orar por esta región de estos países que después de la Segunda Guerra Mundial ya no volvió a ser lo mismo, pero sin embargo el poder de Dios es suficiente para que llegue el conocimiento del Evangelio nuevamente hasta esos lugares. También me acompañan a orar. Padre bendito que estás en los cielos, hoy queremos poner en tus manos toda esta región, Señor de los cielos, de Alemania y de todos estos países, de alguna manera, que la rodean. Oramos, Señor, por Austria, por Bélgica, por la República Checa, por Polonia,
para que el Evangelio, Señor, llegue hasta esos lugares. Que tú levantes, Señor, de los cielos misioneros, que tú levantes también personas que lleven el Evangelio. Y si te place a ti, a través de los medios electrónicos, en los idiomas que ellos hablan, también pueda ser dado a conocer el Evangelio en toda esta región. Padre Celestial, lo ponemos en tus manos preciosas, sabiendo que tú tienes el poder para hacerlo. Otro país, sin duda alguna, muy importante dentro del corazón de Europa, es Francia. Y junto con Francia tenemos a su alrededor algunos países que lo rodean, como son Bélgica, Suecia y Suiza. Juntos suman 97, 98, casi 100 millones de habitantes. Países que también han tenido un cambio o diferentes cambios y transformaciones religiosas, y que el Evangelio ha venido siendo relegado, sobre todo desde la época en que entró el pensamiento del hombre, en que entró el humanismo, entraron las filosofías humanas, pero que es nuevamente menester, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta la necesidad espiritual del hombre, porque más allá de los pensamientos filosóficos está la necesidad eterna de la salvación del alma de los hombres. Y quiero pedirles que juntamente también en esta hora oremos por estos países que acabo de mencionar, para pedirle a nuestro Padre Celestial que también el mensaje del Evangelio llegue hasta ese lugar. Padre eterno, en tus manos preciosas ponemos, Señor, Francia y los países que lo rodean. Ponemos en tus manos preciosas, Señor, Bélgica, Suiza y Suecia. Que sean lugares, Señor, donde nuevamente el Evangelio pueda ser predicado, donde nuevamente pueda llegar la semilla de la salvación a través del conocimiento de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos preciosas esta región, pidiéndote, Señor, que pueda llegar nuevamente el Evangelio bajo cualquier, Señor, instrumento que tú quieras escoger, sea a través de la predicación directa con misioneros y pastores que lleven el mensaje, o a través de los medios electrónicos, pero te pedimos, Señor de los cielos, que tú seas el que hagas la obra en medio de ese lugar. Ahora también, hermanos, me gustaría que oráramos por una región muy importante que es Rusia, y muchos lugares que tienen que ver precisamente con la parte baja de Rusia, que están pegadas básicamente ya hacia el Mar Negro. Y Rusia es un país, nomás para darnos una idea, prácticamente de 145 millones de habitantes. Es uno de los países más poblados del mundo. También ahorita ampliamente azotado por el coronavirus, y no solamente por el coronavirus, sino también una gran cantidad de cosas que han llegado a Rusia, como es drogadicción, como es alcoholismo, y que en medio del corazón de esa nación y los países que están al sur de ella tienen una gran necesidad de que se predique el Evangelio. Sabemos que a raíz del comunismo las puertas de todos aquellos lugares se cerraron, pero tu palabra no quedó prisionera, a la palabra del Señor no quedó prisionera, siguió corriendo. Y nuestra oración y nuestra petición, hermanos, es que la palabra de Dios siga corriendo en esos lugares. Así que la invitación ahorita, hermanos, en esta oración es pedirle al Señor que nuevamente se vuelvan a abrir las puertas del Evangelio. Sin duda alguna, este también es una de las regiones donde hay más persecución, donde hay más restricción del Evangelio, pero volvemos a reiterar, la palabra de Dios no está presa. Y si presencialmente hay restricciones, a través de los instrumentos electrónicos el mensaje puede llegar hasta este lugar. Vamos a ponerlos en las manos de Dios en esta mañana.
Señor, tú eres bueno, clemente y misericordioso. Te damos gracias por esta bendición que nos concedes de orar por este país, Rusia, con 145 millones de habitantes, más todos los países en el sur que lo rodean. Nuestra petición, Señor, es que tú seas el que abra las puertas para que el mensaje del Evangelio, ese mensaje poderoso, pueda llegar y hombres y mujeres puedan conocer junto con sus familias que hay una salvación que tú has provisto, y esa salvación, Señor de los cielos, es a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. También sabemos, Señor, por la Biblia, a través de lo que tú nos has dejado en tu palabra, que dentro de los tiempos futuros Rusia jugará un papel importante dentro del desarrollo de los acontecimientos proféticos. Y hoy, Señor, queremos poner a sus habitantes en tus manos preciosas, para que el corazón de ellos sea abierto y receptivo para recibir el mensaje del Evangelio. Los ponemos en tus manos preciosas, sabiendo, Señor, que tú tienes el poder para abrir las puertas, sabiendo, Señor, que tú puedes hacer la obra, porque la necesidad es la misma en cualquier parte del mundo. La necesidad es la misma en cualquier parte del continente. Esa necesidad de ser el hombre reconciliado contigo, Padre Celestial, a través de la obra perfecta de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Los ponemos en tus manos preciosas. Una oración muy especial, hermanos, y muy particular es por estos tres países que voy a mencionar: el Reino Unido, Irlanda y Escocia. Juntos, estos tres países suman una población de 76.5 millones, prácticamente 77, cercanos a los 80 millones de habitantes. ¿Y por qué decimos que una oración especial y particular? Porque fue precisamente durante el siglo XVII y el siglo XVIII que de ahí salieron muchos misioneros que vinieron a América del Norte, no solamente a colonizar América del Norte, sino que también vinieron a predicar el Evangelio, y que el conocimiento del Evangelio llegó hasta América del Norte, sobre todo a Estados Unidos, a través de muchos misioneros que tú levantaste en esta región. Misioneros, por ejemplo, en Inglaterra, que no solamente salieron hacia Europa, misioneros que también salieron hacia China, que salieron hacia la India, que salieron hacia muchos lugares, y que al igual que el resto de Europa, también aquella región se encuentra en bancarrota en cuanto al Evangelio. De ahí tenemos nosotros hombres muy importantes, Juan Wesley, ¿sí? Tenemos nosotros a Calvino, tenemos a muchos hombres que fueron muy importantes en el impulso del Evangelio, pero que ahora pareciera ser, con el paso del tiempo, 2 siglos después, que aquello se volvió una tierra árida y desértica en cuanto al conocimiento. Por eso, hermanos, ahora en este momento vamos a orar para pedirle al Señor que ahora sea el Señor el que levante misioneros que vayan de cualquier parte del mundo a predicarles el Evangelio. ¿Por qué no orar, hermanos, para que precisamente de la parte de Estados Unidos, por qué no, hermanos, de aquí también desde México o diferentes partes del mundo, Dios envíe misioneros para predicar precisamente en esta región en donde el Evangelio en alguna ocasión llegó a ser una tierra sumamente fértil? Vamos a orar para pedirle al Señor que tenga misericordia de toda aquella región y que el mensaje del Evangelio pueda penetrar nuevamente en los corazones de los habitantes de esa región, en los corazones prácticamente de todos aquellos
78, 80 millones de habitantes. Padre Celestial, en tus manos preciosas ponemos a la gente en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, lugares, Señor, donde alguna vez hubo muchos misioneros que salieron de esta parte del mundo para predicar el Evangelio en diferentes regiones. Ahora te pedimos, Señor, con toda humildad, que tú levantes de diferentes partes del mundo misioneros, evangelistas, que vayan llevándoles nuevamente el mensaje del Evangelio, que pueda nuevamente toda aquella región despertar al conocimiento del mensaje del Evangelio. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de orar por esta región de Europa. También, hermanos, para cerrar nuestro momento de oración, quisiera pedirles que tomemos en cuenta lo siguiente. Europa es una región que con el paso de tiempo y por las políticas que se han ido adoptando, cada vez hay menos niños, cada vez hay menos población infantil, la población cada vez es más anciana, cada vez es más adulta, y aunado a esto que estamos viviendo, que es la pandemia, aunque en algunos países la han logrado contener muy bien, en otros se ha expandido y ha habido mucha muerte. Y la petición, hermanos, es que llevemos delante de Dios a todos los habitantes de Europa, porque qué triste sería que estas millones de habitantes encuentren la muerte sin haber encontrado a Cristo Jesús. Que en medio de toda la condición que se está viviendo, pero en medio de tener todavía vida física, puedan conocer el mensaje del Evangelio. Voy a volver a leer la cita estadística que leí en un principio. Estima Stephen Bulivan que al final del siglo XXI, Europa en su mayoría será un continente no religioso, o más bien ateo o agnóstico, en donde protestantes, católicos, anglicanos u ortodoxos dice que prácticamente desaparecerán, o en el mejor de los casos vendrán a ser tan solo un remanente. Nosotros entendemos perfectamente la palabra remanente bíblicamente, porque entendemos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue llevado en cautividad a Babilonia. Así que la invitación, hermanos, es que estemos orando mucho por este continente, mucho por las personas de este lugar, por todos aquellos matrimonios, por todos aquellos hogares que no tienen a Cristo Jesús, que puedan conocerlo. Les invito que dentro de sus oraciones diarias, dentro de sus oraciones cotidianas, no nos olvidemos, hermanos, de Europa. Estemos orando continuamente por este continente y por los habitantes. Vamos a cerrar con una última oración, y en esta última oración vamos a pedirle al Señor por este continente que alberga prácticamente cerca de 750 millones de habitantes, que el mensaje poderoso del Evangelio también llegue a ellos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nosotros de orar por este continente. Las estadísticas, las proyecciones apuntan a que a finales de este siglo XXI prácticamente habrá desaparecido aparentemente el conocimiento del Evangelio en aquellos lugares. Pero la última palabra, Señor, la verdaderamente importante, la palabra poderosa, la tienes tú. Hoy queremos poner en tus manos preciosas esos 750 millones de habitantes. Que los tomes, Señor de los cielos, en cuenta. Que no te olvides de ellos. Ya lo hiciste, Señor de los cielos, en tenerlos en cuenta en tu plan de salvación cuando enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora oramos, Señor, pidiéndote
que sigas teniéndolos en cuenta, enviando el mensaje del Evangelio, presencial o virtual, a través de misioneros, a través de predicadores, a través de evangelistas, o si es a través de los medios electrónicos o de las redes sociales, que el mensaje llegue hasta aquellos lugares. Nosotros desde aquí, desde América, Señor de los cielos, estaremos orando continuamente, pidiéndote, Señor, que tú envíes obreros a aquella mies. Y por qué no, Señor, también orar para que vuelvas tú, Señor, a levantar obreros, predicadores, hombres que se enamoren de ti, que se enamoren de tu palabra, como tú hiciste aquel periodo de avivamiento en la época de la Reforma. Te pedimos, Señor de los cielos, que tú te glorifiques, que este mensaje del Evangelio pueda llegar nuevamente a Europa. En tus manos preciosas ponemos este continente, pidiéndote, Señor, que llegue tu palabra. De manera personal, quiero pedirte, Señor, por todos mis amigos, por todas aquellas amistades que me concedes tener. No sé si muchos de ellos vivan, Señor, en medio de esta circunstancia, pero mi petición particular es que el mensaje del Evangelio también pueda llegar a sus hogares, a ellos y a sus familias. En tus manos preciosas los pongo a cada uno de ellos, tú los conoces bien, que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Te damos gracias, Padre Celestial, y te agradecemos porque en esta mañana nos permites seguir orando por los habitantes de todos y cada uno de los continentes, pidiéndote que tu palabra llegue, Señor de los cielos, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra parte importante cuando vemos esta área del mundo, es un país muy pequeño, pero como cristianos para nosotros es un país que debemos estar orando. La Biblia nos dice que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? En el país de Israel. Un país muy pequeño, pero la Biblia también nos dice que va a ser esa cáliz, esa piedra donde las naciones se van a quebrantar. Les animo, iglesia, que estemos pendientes de las noticias, de lo que está pasando en este pequeño país, porque son noticias que tienen implicaciones bíblicas para cada uno de nosotros. Con el establecimiento de Israel en 1948, proféticamente empezamos ese tiempo, como vamos a hablar de los últimos días. Esos tiempos finales en los cuales estamos viviendo, que vemos en Mateo 24, esos dolores de parto. Vemos que la Biblia está tomando vida en todos los eventos que estamos pasando y viviendo, y están enfocados en esta zona de mucho conflicto, como vemos que las naciones mismas se van a quebrantar sobre ello. Y vemos proféticamente muchas cosas cumpliéndose allá en Israel. Y estemos orando por ellos. Me ha tocado la bendición de poder visitar en los últimos años 2 o 3 veces a Israel y también hablar con personas que van, como el pastor Drew, que va todos los años a enseñar allá. Y también seguir a judíos mesiánicos, judíos cristianos que han venido a conocer al Mesías, a Jesucristo, y están proclamando su nombre. Unos recursos que quiero animarles, y voy a ver si lo pongo de alguna manera al final de esta oración, es el ministerio de Behold Israel, de Ve a Israel, y tiene en español, y es el Amir Sarfati, que es uno de los líderes de ese ministerio. Estuvo acá con nosotros hace 2 años, aquí hablando de la perspectiva de un israelita hacia lo que está pasando en el mundo y realmente esos tiempos finales, y tiene mucha información bíblica y centrada. Bueno, pero regresando a la oración, oremos por Israel, porque en Israel está cambiando, todavía hay una persecución grande en contra de la iglesia.
La iglesia que está creciendo, no solamente iglesia de gentiles, de personas de otros lados, pero la iglesia que está creciendo dentro de Israel, de judíos que están reconociendo al Mesías, judíos que están reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Y de las mismas judaísmo ortodoxo, hacia ellos hay persecución. Estuve en donde está la tumba, o el jardín de la tumba, le dicen, donde se cree que pudo haber sido enterrado Jesús, y si no, pues algo así similar. Y hablando de con un guía allá de Costa Rica que vive allá en Israel. Y decía que ellos tenían una iglesia, pero había todavía persecución, que gente muchas veces venía y les tiraba piedras, gente cuando iban entrando y saliendo de la iglesia, había mucha persecución en contra de ellos, viendo quién entraba, quién salía, del mismo grupos judíos que están tratando de parar el cristianismo en Israel. También tenemos el grupo árabe, y dentro de ahí tenemos, y vamos a hablar un día específicamente de los lugares del Islam, de lugares que hay mucha persecución en contra de la iglesia, y los 10 lugares más difíciles donde se propaga o puede salir el evangelio. Pero dentro de ese lugar tenemos muchos árabes cristianos que han conocido a Jesús como igual su Señor y Salvador. Y tenemos otros que, no en su mayoría, pero que van en contra de ellos, y realmente hay esa persecución que está pasando, porque ese es un lugar donde realmente todo este conflicto está siendo llevado y crecido por el lugar donde es, y por su importancia profética, su importancia bíblica, su importancia para los tiempos en los cuales vivimos. Entonces es muy importante orar, como siempre, por la paz de Israel, de Jerusalén, pero sabiendo que va a ser ese punto de conflicto de las naciones, y les animo que estén muy pendientes de lo que está pasando allá en Israel. Vamos a orar, Señor, por este país. Señor, te pedimos por la paz de Israel, pero la paz no como la del mundo, Señor, pero tu paz. La paz que viene al conocerte a ti, la paz que viene cuando tú cumplas tu propósito, cuando tú cumplas todas las profecías que tenemos sobre lo que tú vas a hacer en esos tiempos finales con Israel, tu pueblo, Señor, tu pueblo que no has rechazado, tu pueblo que tú amas, tu pueblo que quieres tomar ese remanente y llevarlos a ti, Señor, para que te reconozcan. Y tu palabra dice que un día te van a reconocer, que van a entender ese Mesías que fue crucificado, que te van a conocer, y con lágrimas, Señor, van a venir a ti. Pedimos por ese avivamiento en Israel, Señor, que está pasando, Señor, y que siga pasando, Señor, que más de los judíos que vengan a ti, tu pueblo, Señor, tu pueblo escogido, que vengan a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, igual por las iglesias cristianas, Señor, que han sido perseguidas, por protección para los judíos y los no judíos que están alabando tu nombre, Señor. Y, Señor, que más personas conozcan de ti. Te pido por muchos de los israelitas que tienen un corazón duro contra el cristianismo, contra el evangelio, contra Jesús, por tantas cosas que han pasado históricamente en contra de ellos, Señor, contra su país. Y muchos de ellos, en vez de buscar a un judaísmo, son totalmente ateos, Señor. Ya no creen en Dios, creen en un país, creen en una nación. Israel se ha vuelto su Dios. Y, Señor, también pido por ese quebrantamiento, Señor, de sus corazones duros, y que les des un corazón de carne, un corazón que pueda responder a ti, Señor, un corazón quebrantado hacia ti. Y pido esto por la nación de Israel, Señor. Como tú dijiste, los que bendigan a Israel serán bendecidos, y los que maldigan a Israel serán maldecidos, Señor. Queremos bendecir a esta nación, queremos bendecir a este país, Señor, porque tú vas a hacer grandes cosas en ellos, como ya lo has hecho, creando esta nación en 1948, empezando, Señor, estos últimos días, Señor, esta era profética, Señor, donde tú estás trabajando, Señor. Y pido que, Señor, que tú sigas obrando, sigas trabajando y traigas a cumplimiento, Señor, tu palabra
y ese tiempo profético, Señor, que lo traigas a su cumplimiento final. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.